Dios le bendiga, más hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano, para los que no me conocen, Shalom para aquellos que no me han visto. En este día pues tenemos un tema bastante tremendo, ya que llevamos hablando del libro de Apocalipsis, en el juicio de las 7 copas. Pero hoy vamos a hablar directamente al grano de algo tremendo que por mucha gente pues uno interpreta de otra manera y otros de otra. Pero en este día la clase de hoy se va a ir con relación a la gran ramera y a la bestia que ella se pasea, su juicio, lo que le viene. Y en el tiempo que yo estudié instituto y muchos años anteriores, a través de la palabra estudiado, se dice que la gran ramera del Apocalipsis se hace más acople o más como una... Como que se combina más, o mejor dicho, machea más con la información que dice de la iglesia católica, ¿sabe? La religión católica, tanto que a ellos les gusta ponerse color púrpura, la religión pues que se ha apostatado porque se vendió. A causa de ello, pues millones y millones de personas, cristianos han muerto, y judíos también, me imagino, porque ellos estaban linkeados con Hitler en aquel tiempo, y tienen fotos y cosas así de eso. Y cuando miramos y estudiamos la palabra de Dios, Roma pues está en las colinas, y todos los datos que se da acerca de ella, de Babilonia, pues da mucho como la información acopla con lo que vamos a estudiar hoy. Y Babilonia, que es la ciudad también, la ciudad que había en tiempo de Nimrod, la torre de Babel y todas esas cosas, y el imperio de Babilonia, que estuvo Nabucodonosor y sus descendientes, ¿verdad?, por mucho tiempo, que cayó también, pues dejaron marca en la historia. Y todo eso, cuando venimos a ver, va a ser destruido por la ira de Dios, va a caer sobre ellos, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Y Dios se va a acordar en sí, en su mente, todas las cosas malas que se han hecho en contra de la gente, la sangre cristiana que se ha sido derramada, gente inocente, y va a caer el juicio sobre ellos para destruirlo, tanto al falso profeta, más adelante en el Armagedón, como también a la gran ramera también. Y en este día, en el estudio 23, se titula La caída de la religión apóstata. Como habíamos dicho, la cita bíblica se encuentra en Apocalipsis 17, 1 al 18, 24. Los tres objetivos de la clase: número 1, identificar la gran ramera y analizar su estrategia. Número 2, analizar la caída del sistema político económico mundial. Número 3, destacar y cambiar los engaños religiosos de hoy. El pensamiento central dice: los reinos del mundo se han levantado bajo el permiso de Dios, pero que cuando se ha corrompido y traspasado sus límites, Él los ya llamando a cuentas. El texto vario dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores, y Rey de reyes. Apocalipsis 17, 14. Llegamos a la lectura en sí de la palabra. Algunas cosas que el dato, pues sabemos que el libro de Juan pues se escribió el año 95 a.C., en el lugar de la isla de Pasmo y el río Éufrates, y también se abra el valle de Megido también aquí. Y el apóstol que escribió eso pues fue el apóstol Juan, el último de los apóstoles en aquel entonces. Y dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 7:1. Vino entonces uno, los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice: me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata,
llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Dice, y en su frente el nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Wow. Cuando habla de la madre, sí que es algo tremendo, grandísimo. Imagínate lo malo que va a ser. Continuamos leyendo. Dice, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo tanto, en un solo día vendrán plagas, sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios que la juzga. Y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo que de su incendio. Dice el último versículo aquí en el libro de estudio, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la cual ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, en una hora va a ser desbaratada, hecha a polvo. Para que tú veas que a Dios no se le resbala nada. Es que lo que pasa, que la gente se olvidan, se ponen tan duro su corazón, su soberbia, que se les olvida que cuando cae el juicio de Dios, pues ya es muy tarde. En este caso, en el caso de ella, de la Babilonia, Dios se va a acordar todas las poca vergüenza y las porquerías que hizo, y los crímenes de gente inocente, como le había hablado, y le va a dar bien duro. Se va a acabar con ella. Dice en el libro, la introducción, el nombre de Babilonia es altamente subjetivo para los estudiantes bíblicos. Existe una larga historia acerca de la Babilonia. En primer lugar, esta Babilonia de Nimrod, el vigoroso cazador de Génesis 10:9, que se hizo grande con la llanura de Sinar y fundó muchas ciudades. Luego nos enteramos del desarrollo increíble del gran imperio de Babilonia bajo Nabucodonosor, el cual sometió bajo su señorío a muchísimos pueblos, incluyendo Israel, según el Rey 25:1. Pero también desde muy temprano se profetizó su destrucción, Isaías 13:19. El reino del anticristo de los últimos días también se identifica con el nombre de Babilonia, pues este malvado líder mundial desplagará el mundo entero, una fuerza que recordará aquel impío reino de antaño. Por otro lado, el imperio del anticristo también se conocerá como la Roma revivida, lo cual se ilustra con la bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos. Daniel 7, Apocalipsis 17:9. Cosas tremendas. Esto es lo que acabamos de hablar ahora mismo de todas estas cosas. Continuamos leyendo, porque el tiempo apremia. Dice Apocalipsis 17, presenta a Babilonia como el sistema eclesiástico apóstata que da poder al anticristo. En el versículo 18 se ve el aspecto político del imperio del anticristo 4 veces. En este capítulo es llamada ramera. Su pecado es llamado fornicación. Su influencia se ha extendido a todo el mundo, incluyendo los reyes de la tierra. La gran ramera, la iglesia apóstata, que profesa servir a Dios,
pero en realidad sirve y adora a otros dioses y es un ecumenismo sincretista religioso y filosófico que embarca la religión filosófica de la doctrina que sirva a su propósito. Ella está sentada sobre muchas aguas, que eso significa muchos pueblos, y sobre los 7 montes, recordando la ciudad de Roma. Babilonia es un símbolo de manifestación final de la rebelión contra Dios, y la ciudad tuvo una manifestación histórica en Roma del siglo I, que seguramente eso que Juan tuvo en mente al escribir, pero su cumplimiento profético será un resurgimiento del imperio romano, una bestia escarlata. La bestia es el gobierno mundial político y el anticristo, el cual apoya y da fuerza de la iglesia apóstata, que por un tiempo parece ser dominada por ella. Habíamos hablado que la única que, si estudiamos bien, ya hablamos de esa religión, la cual cumple todos esos datos de todo esto que te escribe aquí, de la mujer que ha fornicado, que estamos sobre muchas aguas, que son muchos pueblos. Si miramos a ver en mi pueblo, en el pueblo de mis padres, Puerto Rico, Isabela, había una iglesia católica, y en todos los pueblos, son 78 pueblos de Puerto Rico, y todos los pueblos tienen una iglesia católica, son 78 iglesias. Usted se imagina en Estados Unidos y en todas las partes del mundo cuántas hay, son miles y miles. Por lo tanto, son millones los feligreses que ellos tienen. Continuamos leyendo. Existirá una estrecha relación entre la bestia y la ramera, de tal manera que la existencia del poder de la segunda se apoya en la primera. La bestia tiene 7 cabezas, que son 7 montes, los cuales representan el sistema del gobierno. También tiene 10 cuernos, que son 10 reyes, los cuales obtendrán el poder y lo darán a la bestia, pues serán sus aliados. La bestia tendrá 3 etapas. Era, o sea, que tuvo una existencia en el pasado, no es, o sea que habrá tiempo en que no existirá, y está por subir del abismo, lo cual habla de su naturaleza diabólica y su manifestación futura. Las 3 etapas de identificación con las 7 cabezas, según Apocalipsis 7:10, 5 de estos reyes o imperios ya han pasado. Uno estaba presente en el tiempo de Juan y uno está por venir. Los 5 imperios pasados fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. La presente era Roma, y el futuro será el anticristo. Con la ayuda de los 10 reyes o reinos, el anticristo se eleva al poder mundial por medio de una conquista pacífica, al establecer una confederación de naciones y lograr la paz por medio del Oriente, y hace trato con Israel. Así es visto como el gran líder esperado por el mundo. A 3 años y medio romperá el pacto con Israel, Daniel 9:27. E inspirado por Satanás y apoyado por el falso profeta, se convertirá en el líder dictador mundial, declarándose Dios y Señor de la política universal. En esta forma, la bestia es tanto séptimo rey o reino, según Daniel 22, 41-43, como el octavo. Su imperio mundial será un resurgimiento del antiguo imperio romano. Los 10 reyes tienen como propósito darle poder y la autoridad al anticristo para pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá a todos en la final batalla del Armagedón. Nos va a acabar con ellos. No va a quedar ni uno de ellos ahí. Escaparán 2 o 3 que se van a esconder en Jerusalén por miedo, pero la mayoría de los secuaces que están ahí van a Dios. Cristo va a acabar con ellos. Continuamos leyendo. Dice: su ministerio o su misterio consiste en la manera en que será destruida por el mismo sistema sobre la cual ella sentará, y de que adquirirá su identidad y fuerza después de que el sistema del anticristo use la gran ramera para obtener dominio y poder.
la odiará y la despojará de su lujosa ropa, joya y riqueza. La destrucción será total, pues devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Cuál es la razón de este cambio radical? Posiblemente el sistema religioso de la ramera estará en competencia con el culto religioso de la bestia promovido por el falso profeta. Por tanto, la ramera es destruida para que, además de poseer su riqueza, el anticristo sea el único objeto de adoración al declararse a sí mismo como Dios. Y porque no quiere tener más competencia ni tampoco gente que la pueda entender, porque a pesar de que esa religión es así, hay de ellos que creen en Jesús, y algunos de ellos pues se van a rebelar porque van a decir, espérate, esto no está bien, esto es lo que dice la Biblia, y va a haber problemas. El anticristo dice, no, voy a acabar con ellos ahora y me quedo con todo lo de ellos, ya no tengo más competencia ni tampoco tengo nadie que se me tire en contra. Continuamos leyendo, dice Apocalipsis 18. Juan ve el descenso del otro ángel con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Este exclamó con voz potente, anunciando la caída de la gran Babilonia. Se describe la destrucción del sistema comercial y ecuménico mundial del anticristo, especialmente de la ciudad designada como Roma, revivida, la capital de su imperio. El doble anuncio de su caída sugiere un doble juicio de Babilonia como poder eclesiástico y como potencia política. Las dos primeras cláusulas del versículo 3 son un eco de lo que se dice en el 12:2. Los mercaderes se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La ramera usó promesas de poder, riquezas y lujuria como medios de atracción. Antes de la inminente destrucción, se hace un llamado al pueblo de Dios para que huya de la ciudad pagana, y se dan dos razones para ello. Número 1, para que no sea el partícipe de sus pecados. Número 2, el pueblo del Señor siempre es el llamado a salir de Babilonia o abandonar el espíritu del mundo, y ni recibáis parte con las plagas, o es decir, para escapar del juicio, para que no se acomple, porque ahí, si están ahí es porque les gusta y están recibiendo beneficios. Si uno tiene el amor de Dios por dentro, verá que el Espíritu Santo no va a estar ahí en ese momento en los tiempos de la gran tribulación. Pero si aman más a Dios y esta gente está mal y uno quiere buscarle servir a Dios en el Espíritu en verdad, no puede estar así y tampoco ser parte de eso. Así que hay que irse y salir de eso lo más pronto posible, como si tuviera cohete en los pies. Continuamos leyendo, dice, todos los que lamenten la caída de Babilonia, donde de alguna manera habrán beneficiado de su comercio, su economía, reyes, mercaderes, marineros, y navegantes. Los reyes se levantan por el poderío que se le perdió con la destrucción de la ciudad. Los mercaderes, porque Babilonia era el centro mundial del comercio y se había enriquecido con ella. Este es el fin de la mercadería mundial que oprime y controla la política del mundo. Roma era la principal mercado en tiempos de Juan. Sus habitantes vivían lujosamente y exigían los mejores alimentos, vestidos de Asia y África. Juan da una lista de la mercadería más codiciada en la época de aquel entonces. Todo esto sigue siendo mercadería de gran estima en todos los países. Esto nos indica que toda la economía del anticristo será destruida en menos de lo que piensa. La soberanía del humanismo moderno y de los orgullos del hombre de ciencia de hoy, como los astronautas, los físicos y otros científicos, serán abatidas en cuestión de minutos. Nadie debe confiar de sus enseñanzas y sus logros como para creerse inmune e intocable. Bien dice la palabra de Dios
que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Continuamos leyendo porque el tiempo apremia. Dice, de los lamentos, Juan pasa un himno de victoria, mientras que los moradores de la tierra se lamentan, los santos en el cielo y en la tierra se regocijan. El regocijo se centra en el juicio de Dios, la demostración de la justicia divina y de la vindicación de los justos juicios. No es que haya regocijo por la muerte de un pecador, sino que se celebra el cumplimiento de la justicia esperada. El juicio del pecador debe quebrantarnos, sabiendo que esos serán momentos tanto de endurecimiento espiritual, que los hombres ya no se volverán a Dios en busca de su misericordia y perdón. La destrucción de la ciudad pecaminosa será total final. Nunca más será habitada por los hombres, su riqueza, lujo y necesidades básicas serán removidas. No volverán a ser oídos sus músicos y sus manufacturas de los trabajos industriales o domésticos tendrán un fin violento. No quedará señal de vida, pues las luces de los hogares y los trabajos no alumbrarán más, ni habrá sonido de alegría, pues ni la voz de esposo o esposa oirán más de ti. 3 razones dan para este horrendo juicio. Tus mercaderes eran los más grandes de la tierra. Esto nos recuerda la corrupción del engaño con lo que las grandes manejan los negocios del mundo pecador. Por tus hechicerías fueron engañados las naciones. En la actualidad el mundo se ha sido invadido por cultos satánicos y sectas diabólicas. En ella se ha hallado la sangre de los profetas, de los santos. El recordatorio de la sangre de los fieles fue derramada en ciudad. En ciudad nos muestra el cuidado constante de que Dios y la verdad de que Él nunca se olvida de sus sufrimientos. Así podrán pasar mucho tiempo. Cuando Israel cayó en Egipto, fueron más de 400 años que estuvieron ahí, y nunca Dios se olvidó de los lamentos y los lloros que ellos le hacían a Dios para que los sacara de ahí. Nunca. Pues pasaron cientos de años y nunca se olvidó. Así que las cosas Dios no se da por alto. Por eso hay que arrepentirse, buscarle a Dios en espíritu en verdad, para que el juicio de Dios no caiga sobre uno, mi hermano, porque eso es así. Dios es justo y en verdad tenemos que vivir una vida santa, sin mancha y sin arruga, por dentro y por fuera, para que entonces podamos vivir una vida agradable al Señor. Continuamos leyendo. Dice, la corrupción política y moral y religiosa del mundo llegará a un tráfico final con el triunfo del anticristo, con el triunfo de Cristo, Jesús. Satanás intentará obtener una victoria total y definitiva sobre el mundo, especialmente sobre el mundo de Dios e Israel. Sin embargo, aun cuando Dios le permita actuar con la libertad para castigar a los rebeldes, su tiempo está marcado y su destino ha sido definido por Dios. La historia nos enseña que todos los imperios se han levantado bajo el permiso de Dios, pero que cuando se han extraviado y pasado de su límite, Él los ha llamado a hacer cuentas. El imperio del anticristo no será la excepción. Todo el poderío del hombre de pecado será destruido en pocos menos minutos. La mano de Dios es todopoderosa. El Rey de Reyes triunfará a fin y someterá bajo a tus pies, lo someterá bajo sus pies para siempre al mal. Dios castigará la maldad y el impío y demostrará que nadie se puede volar de su santidad. Pero no debemos regocijarnos en la destrucción del pecador, más bien que nos quebrantamos sabiendo que éste perderá para siempre. Nuestro deber es seguir proclamando el mensaje de la salvación antes de que sea demasiado tarde. La palabra de Dios dice: mientras hay vida hay esperanza. Por lo tanto, mientras la persona esté viva, tenemos que orar, aunque caiga, aunque sufra y de esas cosas.
y pasa por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no después, antes. ¿Por qué? Porque a mitad de vida la persona puede reaccionar y cambiar, pero en este caso en Apocalipsis no, aunque se ore y todas esas cosas, ya es muy tarde. Esas personas van a ser destruidas y van a ser borrados para siempre hasta que venga el juicio del gran trono blanco, que van a ser la muerte segunda, cuando Dios los va a echar junto con el falso profeta y el anticristo para terminar con ellos una vez y por todas. Vamos a entrar a las 5 preguntas de hoy. Número 1. ¿A quién representa la gran ramera? La contestación dice: a la iglesia apóstata que profesa servir a Dios, pero en realidad sirve a otros intereses en un economismo religioso, filosófico y ateo. La pregunta número 2 dice: ¿a quién representa la bestia? La contestación dice: al gobierno mundial político del anticristo, el cual apoya y da fuerzas a la iglesia apóstata. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es la razón por la que la bestia aborrece y destruye a la ramera? Y la respuesta dice: posiblemente el sistema religioso de la ramera estará en competencia con el propósito del anticristo de ser adorado como único Dios. La pregunta número 4 dice: ¿a qué se refiere la caída de la gran Babilonia? Y la respuesta dice que se refiere a la destrucción del sistema comercial, económico y político del anticristo. La quinta pregunta dice: ¿qué se le ordena al pueblo de Dios ante la inminente destrucción de Babilonia? Y la respuesta dice: se hace un llamado para que se huya de la ciudad pagana y no participen de sus pecados. En otras palabras, si Dios los manda a huir, vete, no espere. ¿Por qué? Porque te van a poner como cómplice y vas a recibir de la agüita también. Por eso hay que tener mucho cuidado y poner todas estas cosas pendientes. Mucha más la iglesia, arrepentirse, tratar de vivir una vida santa para Dios, para irnos de aquí y no tener que pasar por nada de eso. Porque la verdad que va a ser una cosa terrible también. Los juicios que vienen son juicios que nunca han pasado hasta ahora. Diciendo lo que pasó en Egipto, con esteroides, como dicen por ahí. Son cosas que no se pueden ni pensar. Hasta aquí vamos a dejar este video. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Por favor, comparte este video, denle like, suscríbase para que siga recibiendo Escuela Dominical, más historia bíblica misteriosa, y así pueda seguir creciendo con nosotros espiritualmente. Hasta la próxima semana con el capítulo número 24, el estudio número 24 de la Escuela Dominical y otra edición más de historia bíblica misteriosa. Que pasen muy buena noche, que Dios me lo bendiga a todos. Amén.